audiencia, constatando ya la presencia de todas las partes. Fiscalía, reciba Sí. contestación. Gracias, señora presidenta. A continuación, distinguida miembros de este tribunal, pasaré a contestar brevemente la adhesión al incidente 2 por parte de la defensa 2, considerando, como la vez pasada manifesté, se trata de otro procesado. En este caso, la defensa 2 representa al señor Alberto Couve, ¿verdad? En ese contexto, para recordar, la defensa 2 también se había allanado a la exclusión del disco duro Hikvision, que está admitido en el auto de apertura y forma parte del cúmulo probatorio de este juicio oral y público. Y en ese sentido, cuanto menos hay que destacar que aún allanándose a los agravios y a los argumentos de la defensa 1, no hemos detectado ningún agravio que pudiera originarse en el caso del señor Alberto Couve, más aún cuando se trata de que los representantes legales que están aquí presentes en este juicio ejercen la representación legal del mismo ya en el caso anterior, del cual fue obtenido como producto de este disco duro, ¿verdad? Incluso este disco duro fue sometido, como ya bien lo había referido con anterioridad, a una pericia de extracción de datos en la causa Miguel Ángel y Fran, caso denominado Ultranza, y el resultado del informe es del año 2022, siendo que el señor Alberto Couve fue imputado por esta representación fiscal recién en abril del 2023. Es decir, con ello se puede denotar que en el otro caso, en el caso anterior que antecede a este, ya le fue otorgado el derecho a esa defensa de acceder a dicho disco duro y según conocimiento público, ¿verdad? Dicho juicio está agendado próximamente a ser llevado a cabo. Por lo tanto, tampoco además cabe destacar que la defensa 2 se ha presentado en la ocasión que ha sido convocado por parte del juzgado de garantías a realizar una copia de dicho disco duro, que sí lo hizo la defensa 1, en este caso la defensa del señor Roa, cuestión que denota que efectivamente no era parte o no es de interés de la defensa 2 obtener, porque lógicamente ya forma parte del cúmulo probatorio de la causa principal, ¿verdad? En las cuales ellos también ejercen la defensa del señor Alberto Couve, ¿verdad? Entonces, eso se puede constatar en la documental 14 del tomo 9, donde obra la remisión del informe 523 del año 2022, por la cual se remite el licenciado Sergio Salinas del laboratorio forense, remite a esta representación fiscal. Por ello, su señoría, consideramos que la base de cualquier agravio, de cualquier incidencia, siempre debe ser algún incumplimiento, incumplimiento o omisión de alguna normativa. En este caso, no vemos que se hayan afectado los derechos del señor Alberto Couve, al contrario. Ya en dicho proceso se obtuvo el celular, se incautó, posteriormente fue sometido a una extracción de datos bajo autorización judicial y fue remitido, extracción judicial realizado bajo las reglas de la pericia, y fue remitido a esta fiscalía por pedido de esta representación fiscal para ser agregado como parte o como resulta de esta investigación. Por lo tanto, solicitamos el rechazo también de dicha incidencia, su señoría, además de los demás argumentos que ya hemos manifestado con relación a la defensa 1, ¿verdad? Ahora bien, con relación al tercer incidente de inclusión probatoria, a diferencia de lo que resalta la defensa 2, de que la única etapa procesal que tiene el Ministerio Público de presentar pruebas o de solicitar la inclusión, según señala el 353, último párrafo, hasta la audiencia preliminar, y que ello es exclusivamente o prácticamente potestad únicamente de la defensa. El 382 del CPP también faculta a las partes en el segundo párrafo cuando señala de que el tribunal va a resolver primeramente las cuestiones incidentales, cuestiones que no me voy a extender porque es de harto conocimiento de este tribunal. Por lo tanto, y en principio
el principio de objetividad que rigen la actuación del Ministerio Público prevista en el artículo 54, esta Fiscalía no se opone a la inclusión del incidente probatorio que será eventualmente valorado. De inclusión que es con relación al legajo de buen comportamiento en la penitenciaría del señor Alberto Cove, su señoría. Sí. Eso es todo. Bien, el tribunal entra a deliberar y aproximadamente en 30 a 40 minutos estaremos resolviendo este incidente. Bien, luego de una deliberación, el tribunal tomó una decisión unánime respecto de los incidentes planteados por las partes. Les pido silencio a todos y vamos a dar la explicación ahora. En primer lugar, tenemos una inclusión probatoria de declaración testimonial de los licenciados Sergio Salinas y Ramón Colmán, peritos del Ministerio Público. El Ministerio Público sostiene que hay un informe técnico que va a ser producido en esta audiencia de juicio oral y público y que estas personas son las que elaboraron ese informe de extracción de datos de los aparatos celulares y de equipos informáticos en una causa número 1358. En ese sentido, el tribunal, luego de evaluar la situación traída a estudio, verificamos que corresponde hacer lugar a este incidente teniendo en cuenta que un informe técnico se produce con la explicación de las personas que llevaron adelante dicho trabajo, pues estas son las personas que tienen actitudes en una determinada ciencia, arte o técnica para explicar ello en esta audiencia de juicio. El artículo 215 en su segundo párrafo establece que no regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció directamente, aunque utilice para informar las actitudes especiales que posee en una determinada ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial. Entonces, el tribunal considera que corresponde hacer lugar a esta inclusión probatoria. Desde luego los tribunales económicos ya tienen sentada una posición respecto a que estos informes deben producirse con la explicación técnica de acuerdo al conocimiento que tienen las personas que elaboraron, y en ese sentido su incorporación al proceso se da en calidad de testigo calificado porque ingresa la información al juicio en base a esos conocimientos técnicos específicos que posee, y su dictamen o su informe está entre los medios de prueba documentales. Esta es la decisión que tomamos con relación al primer incidente. En cuanto al segundo incidente de inclusión probatoria, para que se libre oficio a fin de que al Tribunal de Sentencia de Crimen Organizado, a fin de que se remita el disco duro original de la causa 1358. La Fiscalía menciona que este es un medio de prueba que va a ser producido en esta audiencia de juicio oral y público, y que a fin de dar certeza jurídica a las partes es que quiere que se incorpore esta copia espejo o este respaldo. La resolución del tribunal es que se difiere el estudio de este incidente una vez que se produzca la prueba consistente en el disco duro admitido ya en el auto de apertura a juicio, conforme resulte su utilidad en ese estadio. Vamos a verificar la integridad de ese medio de prueba. Si existe algún tipo de dificultad, el tribunal seguramente va a tomar esa decisión en ese momento procesal. Como tercer incidente de inclusión probatoria, la Fiscalía plantea que se oficie a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia
a fin de que se remita las copias del libro de visitas de todas las penitenciarías donde estuvo recluido el señor Cover desde el mes de febrero del 2022 hasta el mes de abril del 2024. Entonces, el tribunal resolvió que corresponde recordar en este sentido lo que dice el artículo 172 del Código Procesal, que habla de la libertad probatoria. Entonces, según esta disposición, los hechos objetos del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio lícito de prueba, con las únicas limitaciones previstas expresamente en la ley. Y ustedes saben que el sistema de valoración es de la libre valoración conforme a la sana crítica racional, en virtud a la cual los jueces pueden formar su convicción a partir de la valoración total de todos los medios que han ingresado al proceso, y es ahí donde efectivamente se puede verificar y escuchar cada medio de prueba que es incorporado al proceso, y la valoración finalmente se va a realizar de acuerdo a las reglas de la sala crítica. Entonces, en virtud a ello, el tribunal considera que corresponde hacer lugar a esta inclusión probatoria. En cuanto al incidente de inclusión probatoria de un requerimiento fiscal de acusación en la causa 1358, la Fiscalía ha explicado que sería importante la inclusión de este medio de prueba a fin de determinar los movimientos financieros relacionados con el supuesto lavado de activos. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que con relación a ello, y que esto, dice el Ministerio Público, determinaría un modo operandi en la presente causa. Y acá la defensa contestó algo muy interesante, en el sentido de que sostuvo que eso ya fue objeto de discusión en la audiencia preliminar y que fue rechazado por el juez de garantías. Pero queremos dejar sentado que eso no obsta a que los miembros del tribunal podamos examinar si efectivamente corresponde la inclusión de este medio de prueba, y que efectivamente este tribunal de sentencia tiene el control horizontal conforme le ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en la causa Rodi y Godoy y otro sobre lesión de confianza. Entonces, el tribunal considera que está habilitado para recibir un pedido de esta naturaleza, para incluir incluso este medio de prueba, y que no le está vedado porque el juez de garantías haya considerado que no correspondía el planteamiento. Sin embargo, y a pesar de todo ello, y sentada en la base que sí lo podemos hacer y que sí lo hemos hecho, y específicamente esta presidencia en la causa de Cuevas sobre enriquecimiento ilícito, donde incluso el jurado ha rechazado la denuncia que hizo este ciudadano en contra mía, nosotros consideramos que de todas maneras corresponde diferir ese estudio para el momento de la producción de los medios de prueba. Y ahí vamos a evaluar la necesidad de que efectivamente realicemos o no esa incorporación. Esas son las resoluciones que tomamos con relación a los incidentes planteados por la Fiscalía. Ahora tenemos los incidentes planteados por la defensa. Con relación a la embarcación marca Azimut, la defensa 1 considera que existen violaciones respecto a la obtención de este medio de prueba y pasa a enumerarlas por incumplimiento del artículo 186 del Código Procesal Penal, por no existir una orden judicial, si bien la comitiva fue acompañada por la Prefectura Naval, que estos no poseen la facultad para ingresar sin autorización judicial, violando las disposiciones del artículo 187 del Código Procesal Penal, por la revisión de las embarcaciones y los testigos conforme lo exige el artículo 181 del Código Procesal, en concordancia con el 179, por haberlo hecho por haber informado al juez de garantías 4 meses después de la incautación, y recién 1 año y 4 meses después se ordenó el secuestro de la embarcación, vale decir que no existió la urgencia en esta causa.
y entonces concluyó la defensa que se ha violado el derecho a la intimidad, la inviolabilidad de domicilio, la presunción de inocencia, sosteniendo que fue obtenida ilegalmente, por lo cual considera que corresponde se excluya como medio de prueba válido para ser producido en esta audiencia conforme a las disposiciones del artículo 174 del Código Procesal Penal y el 17, inciso 9 de la Constitución Nacional. A su turno, el Ministerio Público solicita el rechazo de esta exclusión probatoria y entonces tenemos lo siguiente, que este tribunal ha analizado este planteamiento y ha verificado si existe realmente una conculcación de las disposiciones del Código Procesal Penal recientemente mencionada y consideramos que corresponde el rechazo de esta cuestión incidental. Este procedimiento se desarrolló en plena observancia de la legalidad, sin configurarse ninguna causal de exclusión probatoria ni vulneración de garantías procesales en ninguno de los procesados o de ninguno de los procesados. Si bien la defensa sostiene una interpretación de que la constitución fiscal realizada a las 21:15 horas inicialmente en la terminal Tosa de la ciudad de Villa Ayes y luego en aguas del río Paraguay, por tanto la jurisdicción de la Prefectura Naval implicó una incursión en un recinto privado sin orden judicial y que se omitió lo dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Penal, así como también sostuvo que los funcionarios de la Prefectura Naval no tenían competencia para autorizar dicho ingreso y que se omitió la presencia de testigos en la revisión de la embarcación, invocando lo dispuesto en el artículo 179 y 181 del CPP, dicha interpretación se contradice con toda la normativa específica que regula el régimen jurídico de las zonas de navegación, puertos y embarcaciones en aguas nacionales. Primeramente debemos subrayar que esta embarcación se encontraba flotando sobre el río y fondeada, según el acta incorporada para ser producida en esta audiencia de juicio oral y público, es decir, utilizando un ancla para no desplazarse de un lugar a otro, por tanto en un espacio de dominio público fluvial, que no goza de una ponderación de inviolabilidad del recinto privado, como es el caso del domicilio de las personas, previsto para propiedades privadas en tierra firme. No estamos tratando con la figura jurídica de la residencia o lugar asimilable en el sentido del artículo 33 de la Constitución Nacional. Tampoco se encontraba cercado o en un ámbito de expectativa razonable de privacidad y que impidiera el control y o verificación de la autoridad competente. Por el contrario, se hallaba bajo la custodia, fiscalización y vigilancia de la Prefectura General Naval, institución con plena competencia funcional y territorial en dichas áreas. Tenemos la ley 1158/85 que organiza la Prefectura General Naval y establece que esta autoridad ejerce la policía de seguridad y fiscalización en los ríos, puertos, embarcaciones y muelles, incluyendo las zonas adyacentes. Sumado a ello, se advierte que en el artículo 2 se le otorga funciones ejecutivas, técnicas y administrativas, mientras que el artículo 3 define como institución castrense habilitada para ejercer funciones de control en materia de navegación y delitos cometidos en la jurisdicción fluvial. De forma específica, los artículos 5 y 7 facultan a sus dependencias actuar con plenas atribuciones sin requerimiento judicial previo cuando se trata de control y vigilancia en su ámbito de competencia, lo que abarca precisamente el lugar donde se hallaba la embarcación conforme consta en el acta. Dice incluso la ubicación específica en la cual se encontraba. También tenemos el reglamento de capitanía, que es ley 928/27, que refuerza estas facultades en sus artículos 1, 2 y 102, al disponer que la policía de los puertos y de las embarcaciones está a cargo de la prefectura, quien puede revisar, inspeccionar, detener e intervenir en toda situación vinculada a la navegación. En tal efecto, conforme al artículo 201, todas las embarcaciones deben ser sometidas a inspección periódica. Y el artículo 185 dispone que la prefectura puede ingresar en embarcaciones para verificar la documentación, situaciones de seguridad o prevención del delito. En ese mismo sentido tenemos el acuerdo de la hidrovía, que es ley 269/93 y el decreto ley 1248/36,
que reconocen la competencia de las autoridades nacionales en materia de control de navegación y seguridad portuaria, facultando expresamente a la prefectura para actuar sin necesidad de mandamiento judicial cuando se trate de situaciones en curso dentro de su jurisdicción. Entonces, conforme a lo dispuesto en las normativas mencionadas, no puede sostenerse válidamente que se haya producido una invasión de domicilio o un ingreso regular, más todavía cuando el acta en cuestión de esta acta surge que la embarcación azimut no fue intencionada internamente, pues estaba llaveada. La prefectura no solo tenía jurisdicción sobre la zona, sino que además acompañó el trabajo del Ministerio Público de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Código Procesal Penal. Por tanto, la revisión de esta embarcación se hizo en un lugar bajo control institucional de la prefectura en ejercicio de sus facultades específicas y no en un ámbito privado o ajeno al control estatal. Es más, la intervención de los integrantes de la prefectura se adecua razonablemente a la naturaleza de los testigos en el procedimiento que fue reclamado por la defensa, porque vemos que hay dos testigos que actúan como agentes de autoridad pública. Uno es José Pérez y otro es Osvaldo Mena, conforme puede leerse claramente en el acta correspondiente, y su participación fue además registrada en un acta formal suscrita por los intervinientes. Por ende, el acto fue documentado y en horario compatible con funciones de vigilancia fluvial. No se constata ninguna irregularidad material o procesal que vicie todo lo actuado. Por lo tanto, consideramos que la defensa carece de sustento normativo y fáctico. La actuación se realizó conforme a derecho. La prefectura acompañó el trabajo conforme surge del acta. Ya les dije, con la firma del suboficial de primera, Osvaldo Mena, y el oficial Pérez, José Pérez, en el ámbito de sus competencias legales y reglamentarias. Entonces, la obtención de estos elementos de prueba desde la embarcación azimut no vulneró disposición alguna del Código Procesal Penal ni principio constitucional vigente. Así corresponde entonces el rechazo de la exclusión de este medio de prueba. Vamos ahora a la exclusión probatoria solicitada por la defensa 1 del disco duro marca Hikvision, que contiene la extracción de datos de la causa Miguel Insfrán y otros sobre tráfico de drogas. Argumentó que existe una violación del debido proceso y de la cadena de custodia de las evidencias, que esto fue archivado en un tomo 10 o en un tomo 9, una vez que ya estaba habilitado el tomo 10. Considera que eso es un acto malicioso y que recién fue puesto a disposición del juez de garantías en noviembre del año 2023. Entre otros argumentos que constan en el acta. Ingresando al estudio del incidente planteado por la defensa y al cual también se adhirió la defensa 2, el tribunal resuelve no hacer lugar a la exclusión probatoria del disco duro y fundamenta su decisión en razón de que, si bien la defensa cuestionó respecto a la cadena de custodia del medio probatorio por encontrarse el lacrado roto, dijo en una parte, y recién a 4 meses de su obtención fue puesto a disposición del juzgado de garantías, agregando que una vez realizada la copia espejo se encontraron con archivos adulterados, vulnerando de esta manera el debido proceso. El tribunal considera que la cadena de custodia implica la posibilidad de poder controlar el manejo de la evidencia, vale decir que se pueda conocer cómo se obtuvo, cómo se manipuló la evidencia hasta que llegue a juicio oral y público. En el caso del disco duro, la evidencia en realidad sería el contenido del disco, el cual aún no conocemos porque el mismo será producido en esta audiencia de juicio oral y público. Y en esa ocasión, y en presencia de los técnicos, que las partes podrán realizar sus observaciones, contraexaminar a los declarantes, verificar la indemnidad del medio de prueba. No se puede afirmar a esta altura que se ha adulterado o modificado este medio de prueba, puesto que recién en la producción probatoria se va a corroborar los datos que posee y cualquier otra circunstancia referida a los archivos que tiene. Y su posterior valoración la hará este tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
Igualmente, esta posición del tribunal respecto al manejo de una evidencia digital que existen otros mecanismos para verificar la autenticidad, no justamente un sobrelacrado. En este sentido se ha pronunciado ya sentencia en la causa Sixto Fleitas sobre cohecho y en la causa Carlos Mancuello y otros sobre lesión de confianza, causa conocida como Mario Ferreira. Además sentencia que hoy está firme. Además se puede colegir que las partes tuvieron acceso y tuvieron la oportunidad, como prescribe el artículo 17, inciso 8 de la Constitución. La prueba electrónica es cualquier prueba presentada informáticamente que está compuesta por dos elementos. Uno material, que depende del hardware, que es la parte física de la prueba. Y por otro lado, uno intangible, que es el software, representado en metadatos y archivos electrónicos modulados a través de unas interfaces informáticas. Entonces, efectivamente, en esta audiencia de juicio oral y público vamos a poder verificar la indemnidad de ese medio de prueba y la información que tiene. Vamos a poder examinar y contraexaminar a los testigos que van a dar la explicación técnica sobre las características que fueron mencionadas por la defensa que encontró en ese material y que fueron contestadas también por el Ministerio Público. Nosotros a esta altura no encontramos ninguna cuestión que nos autorice a excluir ese medio de prueba, que es un medio de prueba legalmente que incorporado a la audiencia de juicio oral y público. Bien, en cuanto al incidente planteado por la defensa 2 de inclusión probatoria del certificado de buena conducta del señor Couve, se hace lugar al incidente de inclusión para su producción en el momento procesal oportuno, ya que podría ser útil en el caso eventual del análisis del artículo 65 del Código Penal. Entonces, estas son las decisiones que hemos tomado. Si es que las van a reponer, este es el momento. Sí, gracias, señoría. Queremos plantear. Vamos a empezar del Ministerio Público, ¿sí? Sin oposición, señoría. ¿Lo va a reponer? No voy a reponer. Adelante. Bueno, en primer lugar, su señoría, planteamos la deposición contra la admisión de los dos peritos como testigos en la presente causa. Su señoría creo que mencionó que hay un informe técnico entre las instrumentales y ese informe técnico debe ser explicado. Esta defensa desconoce la existencia de un informe técnico. Un ratito voy a hacer una aclaratoria, Sí. entonces, doctor, para que pueda ser bien completo su incidente. Sí. La actuaria, si puede individualizar ese medio de prueba del informe técnico. Está dentro de las pruebas, justamente en el... Pocas. O sea, las pocas para nosotros, no para ustedes, así que un ratito. Está dentro de la prueba del tomo 9, a hoja 28 de nuestro mismo, consiste específicamente en la prueba número 14, a hojas, cobrante a hojas 376 de dicho punto. Escrito del perito del laboratorio forense Sergio Salinas, por lo que hace entrega de copias de los informes de pericia 35/23 del 20 de julio del 2023, obrante a hojas 376, junta un disco duro portátil de la marca High Vision. Bueno, entonces aclaramos en qué lugar del auto de apertura a juicio se halla este informe para hacer producción de esta audiencia del autor.
prueba 14, ¿cómo no? Perdón, señora jueza, ¿se puede reiterar en qué tomo está? Prueba 14, tomo 9, hoja 376. Dice, escrito del perito del laboratorio forense Sergio Salinas, por la que hace entrega de copias de los informes de pericia, nota SSB número 325/23 de fecha 20 de julio del 2023, cobrante a hoja 376. Se adjunta un disco duro portátil de la marca Edition, modelo T30, capacidad 1B, serie 336 97 90 51 para su reproducción ante tribunales de sentencia. ¿Dijo, doctor? Sí. Adelante. Bueno, en primer lugar consideramos que el escrito mencionado por el Tribunal de Sentencia, es decir, es nada más, es la remisión donde el perito detalla qué es lo que remite. No hay una explicación técnica, no hay nada en relación al trabajo que realizó. Solamente es un oficio que tiene la fecha de recepción por el señor Hugo Bobado en fecha 21 de julio de 2025. Está firmado solamente por Sergio Salinas. Y no hay ninguna explicación técnica del trabajo que se realizó en forma de pericia. Como dijo el fiscal, en la otra causa se realizó bajo la modalidad de una pericia. No existe una explicación de esa pericia ni de ninguna otra cosa. Solamente habla de que remite un sobre cerrado y lacrado. Un ratito, doctor. El medio de prueba fue admitido de la siguiente manera. Escrito del perito del laboratorio forense, que sería ese que usted está diciendo, por el cual se entrega la copia de los informes de pericia, o sea que si está en otro lugar físicamente, esa es la admisión que se hizo de fecha 20 de julio del 2023, obrante a hoja 376, con un disco duro portátil, modelo de tal cosa, serie tal, para su reproducción en la audiencia. ¿Dónde se encuentra este informe de pericia número 3523 que acompaña ese escrito? Tiene detallado los informes, señoría, no sé si a hoja siguiente, porque no tengo la vista del... Y vamos a definir eso para poder hacer una correcta aclaratoria y un correcto planteamiento de los recursos. Vamos a hacer un receso de 2-3 minutos para organizarlo. Bueno, tenemos a la vista Un ratito, doctora. Vamos a cerrar las puertas. Tenemos a la vista justamente la prueba número 14 del tomo 9 y es el escrito de remisión que hace el licenciado Sergio Salinas, y en el último párrafo dice que se adjunta con la nota el sobre cerrado y lacrado por el perito que se corresponde con el medio de prueba a ser producido en el juzgado. Bueno, entonces tenemos que este medio de prueba como fue admitido, escrito de perito, por el cual hace entrega de copia de informe de pericia que está con un disco duro. O sea, no podemos revisar el disco duro, pero entiendo que el informe de pericia está en el disco duro. ¿Está bien? Bueno, adelante. Hecha esa aclaración, adelante, doctor. Bueno, de cualquier manera, su señoría, el informe de extracción de datos, el informe de la computadora y todo lo que se remitió en el disco duro, no hay un informe en formato papel. Forma parte de la prueba que pretendemos excluir. De cualquier manera, esos informes no son los informes periciales. El fiscal dijo que la extracción se hizo bajo la modalidad de pericia, de la cual esta defensa no tuvo participación, no tuvo ningún conocimiento. Y en cuanto a la cadena de custodia, sí, es cierto, hay que asegurar, pero hay que asegurar la trazabilidad, su señoría. Y este archivo digital estuvo en el despacho del fiscal desde la fecha 21 de julio del 2028, cuando fue recibido por Hugo Bobado, hasta el 15 de noviembre, que fue remitido al juzgado de garantía. Y esto se puede corroborar fácilmente accediendo al expediente judicial en fecha, el escrito que presentó el fiscal en fecha 17 de noviembre del 2023 a las 12:34 horas, según el cargo
electrónico. En ese escrito de 3 tomos, el fiscal en la segunda hoja, en el párrafo del medio, dice: si bien la copia se realizó en un disco extraíble que se encontraba en el despacho fiscal, considerando que se trataba de la defensa, no solicitó la realización de la copia espejo, siendo que la remisión del mismo se encuentra en la carpeta fiscal. Él aclara que ese elemento probatorio no estaba en la Secretaría, que es donde los abogados tenemos normalmente acceso. Nosotros no tenemos acceso a las evidencias que puedan estar en el despacho del fiscal. Y para ratificar lo que mencionamos nosotros, que el escrito 9 fue refoliado de una manera que no consideramos normal, en ese mismo escrito y en el último párrafo el fiscal le informa al juez de garantías, se informa que se está realizando la foliatura, el número de los tomos de la carpeta fiscal, a fin de que la defensa vuelva a realizar la copia de los mismos documentos que ya había realizado en su oportunidad. Y si nos vamos al tomo 9 de la carpeta fiscal, vuestras señorías podrán corroborar que la remisión del escrito del perito Sergio Salinas estaba efectivamente foliado en la segunda foliatura, no en la primera, a foja 376. Fíjense en el tomo 9 qué documento está a foja 377. Está un documento presentado por nosotros, pero en el mes de junio, donde nosotros solicitamos copia de ciertos elementos informáticos que sí estaban en la carpeta fiscal. Eso consideramos, y siguiente al nuestro, hay documentos que son remitidos por un banco en fecha mayo del 2023. Y después los elementos del mes de julio están muy posterior y en el tomo 10. Esa foliatura, ese documento de esta defensa agregado inmediatamente después del escrito donde el perito remite esos archivos, dejan en evidencia a su señoría que no estaba foliado, no estaba ingresado a la carpeta fiscal de manera cronológica, lo cual impidió que esta defensa haya tenido acceso en tiempo oportuno a dichos elementos. Asimismo, el escrito presentado por el Ministerio Público en el juzgado de garantía aclara que ese elemento no estuvo nunca en su secretaría, nunca estuvo en la carpeta fiscal, siempre estuvo en su despacho, y todo el mundo sabe que los abogados, defensores o querellantes no tienen acceso al despacho fiscal. ¿Cómo nosotros hubiésemos podido saber la existencia de ese soporte informático si fue refoliado en el tomo 9 cuando esa parte ya estaba cerrada? Prueba de eso, reitero, en nuestro escrito que se presentó en junio, sin embargo fue foliado con posterioridad. Y con posterioridad nuestro escrito también, escritos de un banco que remite, creo que era el GNB, remite extracto y compañía en el mes de mayo. No hay una explicación para decir por qué ese documento de julio aparece entre las instrumentales de mayo y junio. Entonces solicitamos su señoría que vean el tomo 9 para aclarar. El fiscal leyó y enumeró todas las veces que esta defensa solicitaba copias y no constituíamos. Realmente fuimos insistentes, y aún así, con el manejo desprolijo de la foliatura y del archivamiento cronológico, no sé si se nos ocultó, pero se nos impidió ver y acceder a ese disco duro. Bueno, yo voy a agregar algo. Señoría, para aclararnos, estamos reponiendo la inclusión del disco duro, ¿verdad? Agregar un poco acá lo que dice el doctor González. Una cuestión es que está la foliatura, una cuestión es que nos descuidamos, o conste que la Fiscalía debería tener buena fe y
cuando nosotros pedimos copia de la carpeta fiscal, tienen que darnos todo, no que nos jugara al gato y al ratón. Pero independientemente de eso, como acaba de leer el actuario, el sobre vino cerrado y lacrado. Está bien, cierto. A lo mejor el deslacrado del sobre no deberá. Tampoco eso vulnera ninguna garantía, vamos a suponer. Pero el señor abrió solo, prueba de eso, que abrió una imputación y después nosotros después de la imputación recién tuvimos conocimiento. Y consta en el acta del juzgado que al hacer la copia había varias fechas de creación de los distintos archivos. Entonces, señoría, al abrir solo él y abrir esa, y dejamos constancia en el juzgado de todas esas irregularidades, no puede ser que piensen que nos haya inculcado por lo menos duda de lo que hay en ese disco duro. Y yo les garantizo, señora, que no va a haber ningún informe escrito ahí en ese. Siempre es la forma de litigar, de mala fe, de sacar, de sorprender a la defensa. No, esa es la forma. La Fiscalía tiene el poder del Estado y tiene la obligación de darle de garantía a la defensa, no sorprender como nos hizo con la segunda imputación. Pero aún así, nosotros al desgravar dejamos constancia. Ese disco se abrió sin nuestra presencia, sin control. ¿Qué control jurisdiccional va a abrir después cuando él ya abrió solo? Por favor, con todo respeto. Eso el haber enviado al juez 4 meses después no legaliza todas sus cosas vidriosas y dudosas. Por lo tanto, señoría, le solicitamos respetuosamente que revean la situación sobre este incidente de exclusión del disco duro. Y otra cosa, señoría, se habló también de la libertad probatoria y la búsqueda de la verdad. El artículo 172 que habla de la búsqueda de la verdad dice: buscarán la verdad con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este código. El fiscal tuvo su oportunidad, según establece el artículo 347, de ofrecer las pruebas. No es un hecho nuevo, eso, como él mismo dice, ya desde el mes de julio estaba lo que él llama informe, que para mí no es informe, es solamente un oficio donde se remite, pero estaba del mes de julio. El 347 del Código Procesal Penal es claro, es el momento oportuno cuando presenta la acusación, salvo que sean hechos nuevos. Y las dos testificales no se pueden considerar hechos nuevos. Él ya en julio de 2023 sabía el nombre del perito. No hay una convalidación ahora, bueno, vamos a meter ahora violando lo que establece el artículo 347. Y la misma cosa del artículo 173 de la libertad probatoria, ¿cierto? Hay libertad probatoria, pero eso no quiere decir que porque hay libertad probatoria en cualquier momento él puede ofrecer y tratar de incluir las pruebas. Igual la libertad probatoria se ciñe al momento oportuno, que es el 347. Y su señoría, el hecho de que haya tratado de incluir esos dos testigos en esta audiencia es extemporáneo, no es un hecho nuevo, y por lo tanto, independientemente de que haya libertad probatoria y búsqueda de la verdad, se está conculcando el artículo 347 del Código Procesal Penal. Pasamos ahora Un ratito. perdón. Entonces, de acuerdo a lo que intrínsecamente contiene el recurso de reposición, hay dos reposiciones. Contra la decisión de incluir a los testigos Sergio Salinas y Ramón Colmán, y contra la decisión de no excluir el disco duro. Correcto. Permiso, señoría. Hasta ahora. No. Hasta ahora. Permíteme. El fundamento, según entendí, el fundamento del tribunal para hacer la admisión de los dos peritos como testigos fue que había un informe técnico entre las documentales que él tendría que explicar. Todo lo que dijimos ahora se refiere específicamente a la admisión de los dos testigos, sosteniendo en primer lugar la temporalidad y en segundo lugar que no hay un informe técnico que explicar. Con la aclaratoria del tribunal que sí hay un informe técnico en soporte digital. Podría haber un informe técnico, pero el informe técnico que hay no se refiere a la pericia, se refiere solamente a
los archivos que envían. No es la pericia que envía la pericia de la otra causa a esta causa. Escrito del perito del laboratorio forense Sergio Salinas, por el cual entrega copia del informe de pericia 35/23, obrante a hojas 1376, con un disco duro portátil. No, señora, con todo respeto, señora presidenta, acá hay un escrito de pericia. En la entrega de instrumentales no está eso, no existe. ¿Y por qué es este disco, doctor? Por eso dice de los informes de pericia con un disco duro, o sea, adjunta el disco duro. Quiere decir que nadie tiene la certeza si existe o no existe. Sería interesante corroborar ahora entonces eso, señora presidenta. ¿Ese disco está abierto? El disco duro se encuentra en disposición de la Secretaría en bajo llave. Sí, sí, vamos a verificar. Pero ¿Usted ustedes no difiere? conocen. ¿Usted difiere para Ustedes no volver a repetir? conocen. ¿Perdón? Ustedes no conocen. Sí, claro. El que conocemos. contenido Yo y estoy el casi contenido seguro que no informe. existe, no quiero mentir. Estoy casi seguro que no existe, casi. No quiero mentir. Señores, yo les pido por favor que litiguen con buen afecto, por lo menos para poder yo escuchar bien estos incidentes y entender bien. Yo les doy 5 minutos, revísenme, pónganse todos de acuerdo si efectivamente el informe del perito es ese disco duro. Y volvemos a salir. En la defensa 1 repone entonces repone la admisión de la inclusión de 2 testigos. Así es, doctor. Así es. Bueno. Entonces, respecto a eso, ¿qué es lo que usted tiene para decir? Completamente. Bien ordenado. Sí, completamente, su señoría. El informe, la pericia está legislada en el Código Procesal Penal en el artículo 214 en adelante y establece también el tema del dictamen pericial y compañía, y sobre todo el derecho de las partes a proponer perito y punto de pericia. El hecho de que ese informe sea producido acá a través de una testimonial de 2 testigos que participaron en otra causa en la cual nosotros no tuvimos participación, viola la normativa del Código Procesal Penal del artículo 214 en adelante, que establece cómo se realizará la pericia. Tratar de meter de esta manera con el informe, con la declaración de los testigos que expliquen el informe pericial obrante en el disco duro que pretendemos excluir, o sea, que también pretendemos excluir, viola el derecho del Código Procesal Penal. La amplitud de la defensa, la libertad probatoria y compañía, sí, es cierto, existe, pero están limitadas por los momentos procesales oportunos para ofrecer esas pruebas. Ofrecer esos testimonios en este juicio oral recién como incidente de inclusión probatoria viola lo que establece el artículo 347. Es por eso que solicitamos la reconsideración y no hagan lugar al incidente, o sea, revoquen el hecho de haber hecho lugar al incidente de inclusión de ambos peritos. Sobre el segundo incidente, sobre el disco original, se basa más o menos en los mismos hechos. Resulta ser que ese trabajo surge por una pericia. Permiso, doctor. Sí. Usted va a reponer el segundo incidente, de sí. inclusión probatoria realizado por el Ministerio Público. Así, consistente en la inclusión del disco original. Sí, pero acá se difirió. difirió el Sí, doctor. y quiero reponer esa. Quiere reponer, Quiero reponer. entonces, que se difirió. Exactamente. Consideramos que no puede ser diferida hasta más adelante, teniendo en cuenta que ese disco es el resultado de una pericia realizada en otra causa en la cual nosotros no tuvimos participación. La pericia está perfectamente legislada en el Código Procesal Penal y establece que las partes tienen derecho a proponer peritos y puntos de pericia. Esta parte no tuvo posibilidad de poner peritos ni puntos de pericia
ni siquiera en la apertura de la copia que hubo en esta causa, entonces no se puede pretender utilizar como prueba de cargo una prueba que contradice las normas claras y expresas del Código Procesal Penal. Consideramos que diferir esa admisión o no conculca tanto el artículo 347 como el artículo 217 en adelante, que es el que legisla la forma de llevarse a cabo una pericia. Y también la extemporaneidad, porque no es un hecho nuevo. Respecto al tercer incidente del oficio de establecimiento penitenciario, mi señoría, consideramos que esa prueba es una excursión de pesca y que también es temporánea, porque ahora en la fundamentación dice no, pudo haberse fraguado algunos documentos. Su señoría, en el artículo 347 es claro, esa prueba debería haberse ofrecido en la audiencia preliminar, o debería haber realizado esa diligencia el fiscal, pero tratar de incluir en este juicio oral es extemporáneo. La amplitud de la probatoria es cierto, pero todos esos derechos tienen una forma que está establecida en el Código Procesal Penal. El fiscal no puede pretender completar su investigación en el momento de llevarse a cabo el juicio oral. Por lo tanto, también solicitamos que se reconsidere y se excluya esa prueba. Independientemente que la etapa preparatoria ya precluyó, esto no es una cuestión que se enteró hace poco. Si él tenía dudas, lo ha hecho en su momento, con el criterio de si es que se le da, vamos a decir, se hace lugar a esto, se destruye la preclusión del proceso penal. Entonces, con el criterio de eso, vamos a alargar nomás la etapa preparatoria hasta que termine el juicio. Creemos que no corresponde por extemporáneo, que viola unas reglas procesales bien claras. Y, por supuesto, las reglas procesales reglamentan la Constitución Nacional. En relación al cuarto incidente, que se difiere también, es la acusación en el caso a ultranza. Consideramos que diferir en este momento la inclusión o no de esa prueba viola el Código Procesal Penal. Nosotros consideramos que los dichos de un fiscal en otra causa no pueden ser evaluados como prueba, si no lo hubiésemos traído al fiscal y que explique cómo fue la investigación en el caso de ultranza. El fiscal dice no tiene nada que ver con Joaquín Roa y no quiere afectar su buen nombre y reputación. Sin embargo, pretende incluir los dichos de un fiscal, si bien en un requerimiento fiscal son los dichos de un fiscal. Eso no tiene un valor probatorio. En tal caso podrían tener valor probatorio las pruebas que se produjeron y que le dieron el convencimiento al fiscal para presentar ese requerimiento. Pero el simple requerimiento fiscal no puede ser considerado como prueba, no es un testimonio, no puede ser contrastado. Entonces se refieren a hechos de otra causa, los cuales desconocemos. Por eso consideramos que diferir la inclusión o no de dicha prueba nos ajusta a derecho. También agregar brevemente, señora Presidenta y miembro, que independientemente de que no podés contrastar con algo, ¿cómo uno sabe que los dichos por el fiscal están probados en aquel caso si todavía no se llevó el juicio oral? Como dijo mi querido, no podemos nosotros confiar en unos dichos sin tener los elementos respaldatorios o las pruebas que convencieron a ese fiscal para escribir dicha acusación. Es todo, señoría. Sí, ahora vamos a reponer el rechazo de la exclusión probatoria de la marcación ácido. En primer lugar, el tema de la embarcación ácido, según escuchamos en la fundamentación, se basa en una serie de leyes, el reglamento de capitanía del año 57, la ley orgánica de la prefectura del año 85, la ley de la ciclovía del año
93. Ciclovía. Es la Hidrovía. hidrovía, perdón, es la hidrovía del año 93. Ninguna de esas leyes establece y le otorga la posibilidad de allanar una embarcación o un recinto cerrado. Vuestra señoría dijo que la guardería Tosa, la Tosa, Terminal Occidental, no es un local cerrado y no es un domicilio. La Constitución Nacional habla de la inviolabilidad. Por suerte se firma el juicio, doctor, Sí, porque realmente ese no fue el argumento que dio el tribunal, pero no le puedo interrumpir. Sigue adelante. bueno, se habló de que no era un domicilio, que la prefectura tiene la potestad de. Si bien todas esas leyes hablan y establecen cuáles son las jurisdicciones de la prefectura y hablan hasta 55 metros de la orilla, el acta que se elaboró en el momento de constituirse en la terminal occidental, el acta en un papel incluso de la Senat, y se realiza la constitución y el que encabeza el procedimiento es un fiscal. Entonces, su señoría, el procedimiento no fue un procedimiento de la prefectura, fue un procedimiento del fiscal. Pero aún así, si hubiese sido un procedimiento encabezado por la prefectura, la prefectura naval tiene las mismas restricciones que la Policía Nacional. Cierto, el artículo 2 del reglamento de capitanía establece que la prefectura puede intervenir en todos los casos que ocurrieran delitos o crímenes a bordo de una embarcación. En este caso del acta, no habla de que se intervino por algún delito o crimen que haya ocurrido a bordo de la embarcación ASIL. Acá hubo una constitución, como dijo el propio fiscal en su nota que pudimos leer al momento de plantear el incidente, fue un hallazgo casual. La prefectura no intervino porque había algún delito o crimen a bordo del ASIL. Asimismo, las instituciones públicas se rigen por el derecho administrativo. Lo que no está expresamente autorizado está prohibido. Y ninguna de las leyes mencionadas al momento de fundamentar el rechazo de la exclusión autoriza a la prefectura a hacer el procedimiento que se hizo a la hora que se hizo. La propia prefectura tiene sus actas, su modelo de actas prehechas, y el personal de la prefectura tiene que completar el acta. Esta no es un acta de la prefectura, este procedimiento no estuvo a cargo de la prefectura. De hecho, el acta se aprecia claramente que no se entró por el río, se entró a la terminal occidental, cuyo acceso, incluso con guardia, está pasando el puente Remanso 100-200 metros. Entonces, no es una actuación de la prefectura que venía por el río, mira, vamos a ver qué pasó con este barco. El personal de la prefectura nada más que acompañó, pero fue un procedimiento fiscal con participación de gente de la Senat. El hecho de que el propio fiscal haya dicho que fue un hallazgo casual establece claramente que no es que la prefectura intervino por delitos o crímenes que se hayan ocurrido a bordo. Eso de hecho descarta que la diligencia esta estaba amparada con la normativa que rige a la prefectura naval. De cualquier manera, ninguna de las leyes de reglamento de capitanía dice en el artículo 2, inciso F, intervenir con la fuerza pública cuando las autoridades locales y para precautelar el interés fiscal del Estado, que tampoco fue el caso. Y en el punto G del artículo 2 del reglamento de capitanía dice dar cumplimiento a toda orden judicial, es decir, la prefectura naval también necesita una autorización judicial para acceder a un local que esté establecido dentro de su área de competencia, a 55 metros de la orilla. Pero si hay una propiedad privada que está ubicada en ese ámbito, está bien, cierto, es jurisdicción de la prefectura naval, pero eso no obsta
a que ésta no tenga que dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional. Adelante. Sí, que se refiere a la inviolabilidad de la propiedad privada. Teniendo estas cuestiones en la cabeza, solicitamos la reconsideración en cuanto a el rechazo de la exclusión probatoria de el barco Azimut que fue ofrecido como prueba por el Ministerio Público. Señoría, brevemente, una vez más para completar. Cierto, las leyes le dan ciertas facultades a la prefectura, como le da a la policía. Cuando la prefectura está haciendo un procedimiento, una patrulla, y está ocurriendo algo, por supuesto que no necesita ningún tipo de orden, igual que la policía también. Pero acá no pasaba nada, se fueron y vieron ese barco, vamos a llevar también. Total, la presencia de la prefectura le da legalidad. No, señoría, las leyes le dan esas facultades a la prefectura, pero en caso de que estén haciendo o un control o un procedimiento o esté ocurriendo algo y que no admita demora. Eso estaba ahí. Y la prueba de que no era urgente es que 4 meses después se puso a disposición de un juez. 4 meses después. En febrero se incautó y en junio se puso a disposición. Si eso no es vulnerar las normas, señoría, creemos, con todo respeto del mundo, que corresponde reponer rever esa decisión y hacer lugar a lo solicitado. Solamente para aclarar que la Constitución Nacional habla de recinto privado, independientemente de que sea un domicilio, que sea un comercio, que sea lo que sea. No es un lugar de acceso público. La gente que no tiene una embarcación ahí no puede entrar. Es más, ni las personas que tengan no van a poder entrar a bajar la embarcación a esa hora. Eso es todo con respecto al rechazo de la exclusión probatoria de la embarcación Azimut. Y ahora bien, con respecto a la exclusión, al rechazo de la exclusión probatoria del Hit Vision que hemos planteado, hablamos lo siguiente. El proceso penal tiene un orden que es el artículo 17 de la Constitución Nacional, el control de pruebas. El hecho de que el fiscal haya recibido el 21 de julio de 2023 y lo haya tenido en su despacho y que haya puesto a disposición del juez el 15 de noviembre, 4 meses después, con el lacre roto y el sobre abierto, ¿cierto? Sí. No, nosotros creemos que el contenido de ese disco fue adulterado. Pero lo que sí estamos seguros es que la cadena de custodia tiene que asegurar el origen, la trazabilidad, hasta que esa prueba sea producida. Y esa trazabilidad no fue cuidada. Estuvo 4 meses vamos a decir, en poder del fiscal, sin que esta defensa haya tenido conocimiento de por qué en ese momento se abrió el sobre, se deslacró y qué es lo que se hizo cuando se accedió a esa prueba. El artículo 174 del Código Procesal Penal establece que las pruebas que se obtienen en violación de los artículos del Código Procesal Penal no serán valoradas. El hecho de que esa prueba haya estado 4 meses y que haya sido entregada de la manera que se entregó, que haya sido archivada de la manera que se archivó, hace que la trazabilidad no haya sido constatada por nuestra parte. Por lo tanto, solicitamos que al ser, y sobre todo sin necesidad, la norma estaba, bueno, había que poner a disposición, no había una necesidad de actuar como se actuó. Entonces, consideramos que sí, efectivamente, se violó disposiciones claras del Código Procesal Penal. Por lo tanto, solicitamos que reconsidere el rechazo de la exclusión, haciendo hincapié en la reserva de apelación que hacemos. Sí, señoría, señora presidenta,
como dijo el mismo fiscal al contestar este incidente, probablemente eso sea cualquier cosa, probablemente esto, probablemente aquello. Nosotros no tenemos ningún técnico, no pedimos ningún técnico porque no se ofreció ninguna pericia. Nosotros no tenemos ningún técnico. La señora presidenta dijo que los técnicos van a tener oportunidad de interrogar. Nosotros no tenemos un técnico que acá no se ofreció ninguna pericia, nada. ¿Verdad? Entonces, realmente cuesta entender si el fiscal mismo está haciendo No fue eso lo que el tribunal dijo, pero realmente yo no me puedo involucrar con ustedes están contestando. Lo que dije es que cuando estos señores declaren se puede examinar y contraexaminar. Yo escuché mal a la presidenta de que teníamos técnicos y nosotros no tenemos técnicos. A los técnicos, que son esos dos que van a venir. A eso me refería, no a sus técnicos. Bueno, de todas Pero maneras, está la filmación del juicio. señora presidenta, de todas maneras, las conjeturas que hizo el fiscal, que probablemente pudo haber pasado esto, ya le saca el 100% de certeza a esa prueba. Y el hecho de que el tribunal, bueno, después va a mirar si sí o no, ¿cómo prevemos que no se contamine el tribunal con una prueba de lo que se llama una prueba prohibida? Una vez que ya revisa, vamos a ver si está bien o está mal y ya se contamina. Creemos, señoría, que para admitir por parte de la Fiscalía que hay modificación, que abrió solo antes de la imputación, que nosotros tuvimos conocimiento 4 meses después en una audiencia donde dejamos constancia con la actuaria de las alteraciones, modificaciones, porque yo no soy técnico. Entonces, señoría, realmente más vulneración que esto de una cadena de custodia no existe, creo yo. Por lo tanto, necesitamos que revea su decisión. Sí. Buenos días, señora presidenta, señoras miembros y demás partes presentes. Esta defensa técnica va a plantear, conforme lo establece el artículo 458 y 459 del Código Procesal Penal, reposición con reserva de apelación a dos decisiones del tribunal, que son la número 1 y la número 3, con relación a hacer lugar a la inclusión de la declaración testimonial de Sergio Salinas y Colmán, y con relación a hacer lugar al incidente de inclusión de la Fiscalía para remitir un oficio a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios. La resolución del incidente de inclusión número 2 y la número 4 no vamos a enervar porque entendemos que imperia el artículo 382 de esa norma facultad del tribunal. Por lo tanto, en su momento, en caso de tomarse alguna decisión, vamos a plantear los horarios correspondientes. Ya empezando con el recurso de reposición, vale adelantar. Así que el mismo, para que sea correctamente construido y admitido por un tribunal de sentencia o por el tribunal que dictó la resolución, debe versar justamente sobre los argumentos, los fundamentos que el tribunal dictó o explicó para fundar su decisión. Y ya entrando en el primer incidente, cuál es la resolución por la cual hace lugar a la inclusión probatoria de los peritos Sergio Salinas y Ramón Colmán, tenemos en el argumento expresado por el tribunal y en la fundamentación se han encontrado vicios por parte del tribunal de sentencia, los cuales acarrean la nulidad del mismo y por lo tanto correspondería revocarlo por contrario imperio. En primer lugar, el primer vicio de fundamentación que podemos hacer notar es la falta de fundamentación en sentido estricto del primer argumento explicado por esta defensa, y también por la defensa 1, cuál es la extemporaneidad. Claramente el tribunal en ningún momento de su desarrollo intelectivo, cuando explicó el por qué hace lugar a este incidente, fundamentó el por qué considera que no es extemporánea la inclusión probatoria. No hizo un desarrollo intelectivo, no hizo un desarrollo explicativo, ni fundamentó
el por qué considera de que esta inclusión probatoria se encuentra correctamente planteada con relación a las etapas y el tiempo de proponerlas. Por lo tanto, ese error en la fundamentación se denomina falta de fundamentación en sentido estricto. Pero no hay fundamentación, no escuchamos la fundamentación. Entendemos nosotros de que esa falta de fundamentación, y al volver a analizar y a tratar de establecer algún argumento para explicar el por qué no es extemporánea este ofrecimiento por parte del Ministerio Público, el tribunal no va a encontrar más argumentos que revisar por contrario imperio o revocar por contrario imperio la decisión adoptada y va a terminar rechazando el incidente de inclusión planteado por el Ministerio Público. El artículo 172 no es la llave de paso para meter pruebas en el juicio oral de una manera indiscriminada, porque el artículo 172 expresamente establece de que, en primer lugar, luego es un artículo que establece la forma de valoración de la prueba. Y ahí habla de la búsqueda de la verdad, pero otra vez establece la limitante de que la búsqueda de la verdad debe realizarse con arreglo a las normas de este código. Y este código establece claramente las etapas, los plazos por los cuales se deben de incorporar las pruebas. Por lo tanto, violentar esos plazos e incluir pruebas fuera de los plazos es una actuación ilegal y debe ser totalmente rechazada. Caso contrario, tendríamos que ya dejar estéril las dos etapas del procedimiento, la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y venir acá y ya juicio y proponemos todo ya nuestra prueba y bueno, entonces desarrolla el juicio conforme a la prueba que proponemos. Es por ello que están las etapas de recolección de pruebas, de análisis y filtración de esa prueba que fueron recolectadas en la etapa intermedia y posteriormente ya la producción y el debate con relación a esas pruebas en esta etapa procesal que es el juicio de daño público. Por lo tanto, en el caso de que se quiera argumentar conforme al artículo 172, tenemos que esa argumentación va a terminar siendo inválida porque otra vez te remite a las normas del código y las normas del código también establecidas en el artículo 347 y demás concordantes que hablan de el momento de ofrecer pruebas que tiene el Ministerio Público y también tiene la defensa técnica. Además de ello, además de la falta de fundamentación en sentido estricto, esta defensa ha detectado otro vicio en la fundamentación, cual es justamente una fundamentación deficiente por parte del tribunal, respetuosamente lo planteamos, conforme a la construcción jurídica de la explicación que hizo con relación al artículo 215 del Código Procesal Penal. El tribunal, dentro de su explicación, repetimos, no se refirió luego a la extemporaneidad, se refirió solamente a lo que establece el artículo 215 y dijo que bueno, que el artículo 215 sí establece la forma de la excepción de las formalidades del capítulo 4, del título 4, mejor, del capítulo 4 de la pericia, para que un testigo declare en el juicio oral. Y habló de la calidad habilitante y dijo que están eximidos a ellos las personas que sean citadas por testigos. Fue la explicación que dio el tribunal con respecto a la inclusión probatoria de estos dos testigos. Pero ahí el tribunal partió de una premisa falsa, partió de una premisa de que acá estamos ante una prueba pericial y que puede venir acá una persona a explicar sobre la prueba pericial, siendo que conforme al artículo 215. Pero el tribunal, ¿por qué decimos que partió de una premisa falsa? Porque la prueba de la cual van a venir a hablar supuestamente estas dos personas, Sergio Salinas y Ramón Colmán, están ofrecidas y admitidas como documentales, no están ofrecidas como una pericial. Por lo tanto, la forma de introducir unas documentales están expresamente previstas en nuestro código en el artículo 393. Una documental, dice nuestro código, que se produce como los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia. ¿Y por qué decimos que estas pruebas están ofrecidas como documentales? Pues nos remitimos expresamente a la auto de apertura, página 48. Vemos acá, dice documentales, dice. Y ahí dice tomo 1, va, tomo 2, tomo 3 y llega al tomo número 9 en la página 57. Nos está ofrecido este elemento de prueba como una pericia. Y al estar ofrecido como una documental, debe ceñirse por las reglas del código y la única forma de
producir una prueba documental es leer o exhibir. Como bien el tribunal aclaró y se generó este debate con la defensa 1, acá hay un CD, y bueno, si el CD lastimosamente, si el fiscal no ofreció como pericia, si el fiscal no ofreció como otro medio de prueba, se va a tener que exhibir y vamos a tener que ver el CD, porque él acá no está ofrecido de otra manera distinta, sino como un documento, y el documento se tiene que exhibir o se tiene que leer. En este caso, si se van a mostrar acá, me parece la forma que se tiene que introducir una documental. Hay un error en la autoapertura, y bueno, hay un error en la autoapertura que tiene que controlar ese error en la autoapertura del Ministerio Público. Vemos también que el ofrecimiento se hizo de esa manera, por lo tanto que la acusación misma también padece de ese mismo vicio. Por lo tanto acá, de verdad, la forma de incorporación de esta prueba, al ser como una documental, tiene que producirse como una documental. Y la documental no admite su reproducción mediante la declaración testimonial de otra persona. Nadie puede venir a hablar de un documento porque justamente esa es la limitante de nuestro código, ¿cierto? Como dice el tribunal, el 215 habilita que se hable de un informe técnico o una pericia por un testigo o por un perito, ¿sí? Pero no habilita que venga otra persona a explicar un documento, porque acá está ofrecido como una documental, como bien lo vengo repitiendo. Por lo tanto, con ese análisis, tenemos que el tribunal tiene que revisar el argumento del artículo 215, percatarse de que no estamos ante una prueba pericial admitida como tal, no estamos ante un informe técnico admitido como tal, percatarse de que estamos ante una documental y concluir de que la documental no puede ser incorporada por la declaración de nadie y revocar la decisión adoptada de admitir esa declaración testimonial de estas dos personas por contrario imperio. Sí. Sí, sobre ese mismo punto, señores miembros del tribunal. Por eso esta defensa al momento de contestar el incidente de inclusión probatoria por parte del Ministerio Público había referido que el procedimiento correcto para la incorporación de este elemento probatorio, este CD o un soporte magnético para su posterior reproducción ante un tribunal de sentencia era la realización de una pericia dentro de este proceso, situación que no se realizó. Y lo que el Ministerio Público pretende hacer con esta inclusión es subsanar un mal proceder durante la etapa investigativa y le quiere hacer incurrir en un error al tribunal al momento de la producción de ese elemento probatorio. Y al hacerle incurrir en un error al tribunal, lo que va a acarrear es, indefectiblemente, en nulidades tanto relativas como absolutas sobre el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque atentan directamente contra el derecho al ejercicio de la defensa, tanto del señor Alberto Coue como del señor Joaquín Roa. Por lo que creemos que la decisión del tribunal de incluir el testimonio y, como lo vieron los señores del tribunal, como testigos calificados, realmente lo que estaría haciendo de alguna manera es validar un error de procedimiento del Ministerio Público en cuanto al ofrecimiento y pretensión de producción de una prueba documental, que en este momento lo que se pretende hacer es transformarla en una prueba pericial. Y sobre ese punto es importante resaltar nuevamente que en el auto de apertura a juicio oral que nos rige para este juzgamiento se detallan pruebas testimoniales, pruebas documentales, otros medios de prueba y evidencias. Bajo ninguna cápite hay ningún elemento probatorio ofrecido bajo el título de prueba pericial. Con respecto a la resolución número 3 que el tribunal hizo lugar a la solicitud de inclusión probatoria por parte del Ministerio Público, por la cual solicita, se oficia a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de Instituto Penitenciario, mejor dicho, del Ministerio de Justicia para la remisión de los libros de visitas en todos los lugares de reclusión del señor Alberto Cobo por el rango de tiempo que especificó la Fiscalía. El tribunal también pasa a reponer con reserva de apelación la decisión del tribunal de hacer lugar a él. Y en ese sentido también, obviamente, ciñéndonos estrictamente al argumento del tribunal, notamos esa misma falta de fundamentación con respecto a la extemporaneidad que fue planteada en su momento por esta defensa por el momento de correrse el traslado del incidente. Esta defensa hartamente se explayó conforme a lo extemporáneo del pedido, y me remito nuevamente a la explicación de este argumento recientemente.
no escuchamos por parte del tribunal un itinerario lógicamente construido que diga, bueno, sí, cierto, la Fiscalía puede incorporar pruebas o las partes pueden incorporar pruebas de hechos que no han sido nuevos ni siquiera, que han sido de conocimiento antes, en la etapa anterior, sí puede. No encontramos ese itinerario correctamente construido por parte del tribunal que nos dé esa explicación por la cual se le habilita a las partes a incluir pruebas en esta etapa procesal oportuna. Así también escuchamos que el tribunal, para admitir esta inclusión probatoria, se estalló conforme a lo que establece el artículo 172, explicó lo que establece el artículo 172 y habló de lo que implica la valoración probatoria, pero en ese contexto tenemos que el artículo 172 establece esa limitante, que es justamente con arreglo a las normas de este código, y las pruebas deben ofrecerse en los momentos procesales oportunos, por lo que esa explicación del artículo 172 se da para el sistema de valoración probatoria, en el caso que ocurre, pero no es suficiente para explicar el por qué podría admitirse una prueba en esta etapa procesal oportuna. O sea, la búsqueda, la verdad, como dije en la exposición anterior, no es la llave para abrir la posibilidad de incluir pruebas en cualquier etapa del proceso e inclusive habiendo perimidas otras instancias anteriores. Además de ello, hay una situación más grave en esta circunstancia, porque el Ministerio Público, cuando hizo su argumentación, dijo que hay posibles hechos por los cuales las partes pudieron haber tenido contacto durante la etapa del desarrollo del juicio en ese rango temporal y se pudieron haber producido documentos, cuestiones así. Leímos detenidamente los hechos por los cuales estamos en este juicio oral, y esos hechos no están incluidos. O sea, nunca se defendió de haberse encontrado con el señor Joaquín Roa, nunca se defendió de que Joaquín Roa le haya visitado, o gente allegada al señor Joaquín Roa le haya visitado en su discusión. No se defendió, nunca se pudo haber ejercido algún tipo de defensa o algún mecanismo con respecto a ese punto, porque es una hipótesis que ahora acaba de surgir en este juicio oral, y el fiscal ni siquiera trae una prueba con respecto a él, sino trae una hipótesis que quiere empezar a desarrollar a ver si surge algo, como dijo la defensa, como una petición de pesca, para tratar de probar algún tipo de interacción ahí en ese rango de tiempo. Y bueno, totalmente imposible, ¿verdad? Pero bueno, es lo que pretende el Ministerio Público, lo cual es absolutamente ilegal. Pero claramente lo que queremos dejar bien sentado es que esa hipótesis que ahora trae la Fiscalía es ya sumamente novedosa para ambas defensas. Me atribuyo a decir eso. ¿Ah? Y no, porque no está contenido en los hechos de los cuales ambas defensas se defendieron. Y admitir ello es ya ni siquiera lo es extender la etapa de producción de incorporación de pruebas, sino ya es extender la etapa de atribución de hechos sobre los cuales se tiene que defender un imputado. Ya es una doble vulneración de garantías y principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y en nuestras leyes. Por lo tanto, solicitamos al tribunal que revise esa decisión, la revoque por contrario imperio, con la reserva de la apelación en subsidio. Con respecto a los rechazos de los incidentes de inclusión probatoria planteados y a los recursos de reposición planteados por la defensa 1, bueno, esta defensa va a cambiar la terminología, vamos a decir que estamos a lo que resuelve el tribunal, a fin de que la Fiscalía no argumente nuevamente con relación a nosotros, porque nosotros no hacemos ninguna mención a ese incidente. O sea, respecto a las reposiciones. Claro, estamos a lo que resuelve el tribunal ahora, decimos, no nos allanamos ni nos adherimos, sino dejamos a libre albedrío al tribunal a fin de no escuchar o no dar oportunidad real al Ministerio Público que se refiera a nosotros sin que nosotros hayamos argumentado nada, ¿verdad? ¿Ya está? Ahora no. Enseguida.
no va a contestar todos los incidentes, empieza a contestar, pero no va a contestar todo porque la doctora Mariana tiene un curso designado por la Corte para irse al Banco Central del Paraguay, así que nosotros no vamos a poder deliberar y ya sabe todo lo que implica eso. Entonces empieza a contestar, le pido el mismo orden que le pedí a la Gracias, defensa. muchas gracias, distinguida presidenta y distinguidas miembros de este tribunal de sentencia. Con respecto al incidente 1, La reposición. perdón, disculpe señoría, a la reposición que guarda relación con el incidente 1 de inclusión de los testimonios refiere básicamente que la defensa del señor Joaquín Roa no tuvo la posibilidad de hacer una pericia propiamente dicha dentro de la presente investigación. Sin embargo, y también refiere que, en pocas palabras, que dicho elemento fue introducido como una prueba documental, específicamente ya adelantándome también a la contestación del incidente de la defensa A2, específicamente en el numeral 14, tomo 9, donde se especifica, Perdón. sí, donde se especifica, entiendo, donde se especifica que se acompaña un disco duro, o sea, se ofrece el documento como tal y se acompaña el formato en el cual obra el documento para su reproducción. Lógicamente este es un documento que guarda un formato digital, un documento totalmente extenso que tiene más de 20.000, 30.000 páginas, que es imposible que esto sea reproducido en formato físico. Y también cabe destacar que fue ofrecido. De hecho, lo que la defensa en su momento había solicitado era la exclusión del punto 1 de otros medios de prueba, no así de la prueba 14 del tomo 9, para realizar esa salvedad, su señoría, ¿verdad? Conforme a la cuestión de que esta fiscalía claramente especifica en otros medios de pruebas que esta información introducida ha sido objeto de una pericia y claramente está acorde a la resolución dictada por el tribunal en cuanto a la aceptación en calidad de peritos, en calidad de testimonio pericial de los peritos Sergio Salinas y Ramón Colmán, y ello responde específicamente también, podemos encontrar esa normativa en el artículo 371 que dice relacionado a las excepciones a la oralidad, en el punto número 1 que refiere específicamente que los testimonios pericias que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo, sin perjuicio que las partes del tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible. En este caso, lógicamente, hay ciertas dudas respecto a la veracidad, autenticidad e incluso también a la indemnidad de este informe a la cual hizo referencia ya en su momento el tribunal, y que por ello ha diferido también la inclusión del disco duro original. Por lo tanto, no consideramos que la inclusión de estos dos testimonios ocasionarían algún agravio a ninguna de la defensa. Por el contrario, vendrían a aclarar todas las dudas que puedan tener respecto a la verosimilitud de la información contenida, y que específicamente esta información no puede ser adulterada por ninguna de las partes. Con relación, por tal motivo solicito que sea confirmada dicha resolución, porque consideramos que se encuentra ajustada a las normativas procesales, vuestras señorías. Con relación al rechazo, a la reposición de que se traiga el disco duro de parte del Tribunal de Crimen Organizado, el tribunal ha dispuesto que este incidente sea diferido. Por lo tanto, al disponer conforme al 382, se encuentra dentro de sus facultades, y por lo tanto ninguna de la defensa
como bien lo dijera la defensa 2, reconoció que está dentro de las facultades el hecho de diferir, no puede sentirse agraviado antes de que exista una resolución, o como en pocas palabras, en pocos términos, no puede existir un agravio a futuro, tiene que ser presente, tiene que haber ya ocurrido. En este caso la defensa se agravia porque el tribunal decide diferir. Eso quiere decir que aún todavía no resolvió admitir, por lo tanto, al no resolver su inclusión, mal se podría hablar de algún agravio, ya que no se conoce el contenido de la decisión de este tribunal. En cuanto al incidente 3 la reposición del incidente de la inclusión de establecimientos penitenciarios, el artículo 172 no es reposición del incidente 3, la remisión del oficio a la dirección de establecimiento penitenciario. La defensa, tanto 1 y 2, han referido que la libertad probatoria no es una excusa para incluir cualquier medio de prueba. Sin embargo, es fundamental cuando esta información pueda estar o no relacionada al hecho, o de alguna manera pueda aportar alguna información para llegar a la verdad real, que finalmente es la finalidad de este tribunal. Y además, en ese sentido, me permito mencionar como argumento de autoridad, su señoría, el acuerdo y sentencia 129 de 30 de abril del 2024, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema, que específicamente, voy a ser lo más breve posible, señala que el Tribunal de Apelaciones justamente señaló lo que la defensa 2 arguye, ¿verdad? Que la etapa procesal oportuna y que ya ha precluido era la audiencia preliminar para que la Fiscalía proponga sus incidentes. Sin embargo, en esta resolución, vuestras señorías podrán visualizar de que la Sala Penal de la Corte, que es la última instancia, y por ello se invoca este argumento, sostiene totalmente lo contrario. Específicamente la opinión del doctor Ramírez Candia dice que señala que el 353 no es la única posibilidad o el único momento que tiene el Ministerio Público ni las partes. De hecho, las partes en su momento, la defensa 2 en su momento manifestó que la defensa solo tiene, o sea, la audiencia preliminar es más para la defensa que para la Fiscalía. Es una cuestión totalmente novedosa, ¿verdad? Ya que específicamente lo que dispone el Código Procesal es que todas las partes en igualdad de condiciones puedan seguir proponiendo incidentes, y eso lo confirma esta resolución a la cual hago mención, e incluso establece el voto de la doctora Carolina Llanes que este sistema es un sistema lineal que permite tanto la etapa preparatoria, intermedia y en la etapa de juicio oral, ya que se trata de la misma instancia, la posibilidad de incluir incidentes probatorios. Y eso se remite específicamente para dar validez a este argumento, a lo dispuesto, a lo mismo que ha reconocido la defensa en su reposición a la defensa 2, hizo alusión a que el tribunal tiene la posibilidad de diferir, pero previamente, en el renglón previo, dice: si existieran cuestiones incidentales planteadas por las partes, serán tratadas en un solo acto. Es decir, nuevamente se habilita acá en esta disposición, en la misma que hizo referencia a la defensa 2, a que el Ministerio Público o todas las partes puedan plantear nuevamente incidentes de inclusión probatoria. Incluso la Sala Penal, en este fallo al cual hago mención, revoca el fallo del Tribunal de Apelaciones, que sostiene una postura similar a lo que sostiene la defensa 2, que se acaba la oportunidad de promover incidentes hasta la etapa preliminar. Por eso hago mención a este fallo como argumento de autoridad, su señoría. En segundo, por tal motivo solicito que esta reposición igualmente sea rechazado.
En igual sentido, la cuarta reposición, que por la cual se ha resuelto diferir el incidente de inclusión probatoria de la acusación de la causa Miguel Ángel Ifrán, tampoco se conoce hasta el momento la decisión del tribunal, por lo tanto me remito a los mismos argumentos del incidente de la contestación de la reposición del incidente 2, que no puede producir ningún agravio en este momento procesal en el cual nos encontramos, por desconocer la resolución que, si no hasta el final o hasta el momento procesal oportuno, el tribunal recién va a pedirse sobre esa necesidad. Hasta ahí, doctor. Ya. Entonces queda pendiente todo lo demás. Vamos a fijar una nueva sesión. ¿Terminó, doctor, sobre eso? Sí, Y falta. quedan entonces las exclusiones, la reposición sobre la resolución de las exclusiones probatorias. Exactamente. Por la así. defensa. Por la defensa 1 y la embarcación y del disco duro, la exclusión del disco Estamos duro. bien ordenados. Ah, Nos sí. vemos el 23 de junio de 8 a 11 de la mañana. A las 11 tenemos otra juicio. Buenos días, gracias Mariana. Andale nomás, dejar a otros compañeros. Dale. Si no, ya no llegas.